Reporte 10. Entrevistas y comentarios con los personajes de la política, la economía, la sociedad, la cultura y el deporte que inciden en la vida de quienes habitamos en la península. Reporte 10, conducido por Lilia Arellano, Abelardo Martín y Francisco Rodríguez. Periodistas con 4 décadas de experiencia en prensa, radio y televisión nacionales. Reporte 10. Comenzamos. ¿Cómo está usted? Ya es fin de semana, está en casa. Bueno, pues este es su reporte 10 de la semana, en donde pues tendremos tiempo para desmenuzar varios renglones que seguramente, así como se presentan en el Congreso de Quintana Roo, se presentan en el Congreso de la entidad a donde usted vive. Mi nombre es Lilia Arellano, le repito, estamos en reporte 10 en ausencia del señor Francisco Rodríguez y del señor Alberto Pérez Blas, quienes, bueno, de repente me encargan estas tareas que, híjole, me cuesta, porque pues los programas que son míos ya sabré yo cómo los saco adelante, pero estos que no son los míos, ay caray, vaya que se siente la responsabilidad. Y para desmenuzar esta pechuguita del Congreso quintanarroense, bueno, pues tenemos a don Eduardo Galaviz Ibarra, que es presidente del Observatorio Legislativo de Quintana Roo, y a Héctor Ortega, que es militante fundador del PRD, y uno de estos militantes de partido político que no tiene ningún pues impedimento, ni problema, ni nada, para hacer las críticas que considera se merece su partido, sus diputados, sus representantes, sus líderes, lo cual, bueno, pues le ha asegurado una vida larga, pero no siempre muy bien vista en las filas del partido en el que milita, en el de Morena, obviamente, ¿verdad? Bien, pues, señores, bienvenidos a Reporte 10. Eduardo, qué gusto de saludarte. Igualmente, Lilia, me da gusto saludarte, te mando un saludo afectuoso. Héctor. Igualmente, encantada Lilia. de saludarte nuevamente. Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación, Lilia. Te mando un cordial saludo. Pues fíjense que yo me quedé así como con el ojo cuadrado, porque el Congreso de Quintana Roo tiene un presupuesto alto para el número de diputados que tiene, 25, ¿verdad, Galaviz? Así es. Bien, pues entonces este presupuesto es alto para el número de curuleros, pero todavía es muchísimo más alto si nos percatamos de que el último periodo, por ejemplo, pues ya a la de tontas y a locas, y para que no se viera tan feo, solamente tuvieron a bien aprobar una iniciativa de ley en la que se castiga a todos aquellos que continúen atreviéndose a sacar o a difundir a través de sus teléfonos pues imágenes tanto de mujeres como de hombres, ¿verdad? Porque creo que les faltó hacer este señalamiento, en desnudos o en posiciones inadecuadas. Eso es todo. En todo un periodo legislativo. ¿Estoy equivocada, Eduardo? No, se acaba de aprobar esta iniciativa de ley de penalizar, bueno, hizo una modificación del Código Penal para penalizar el que sin el consentimiento de cualquier persona se suba información íntima, imágenes, etcétera, en las redes, ya sea para desprestigiar o para exhibir o cuestiones comerciales, etcétera. Y bueno, fue una de las iniciativas que estaban impulsando algunas organizaciones de mujeres, pero también algunas diputadas y diputados de la 16ª legislatura. Ahí causó un poquito de controversia el que decían que no querían atenderla porque estaban en un periodo extraordinario. Se presentó dentro de la comisión permanente para hacer una sesión extraordinaria y acusaban de que pues, no debía ser en una extraordinaria, sino en el periodo de sesiones ordinario. Lo que también causó problema es de que en esa convocatoria para esa sesión se ponía eso como una bandera atractiva para la opinión pública de que se tenía que aprobar eso.
pero también metieron otra iniciativa de reformas a la ley orgánica para poder darle entrada a que otros grupos, bueno, específicamente el diputado de MAS y el de Movimiento Ciudadano, que no están en la Jugocopo, porque nada más es un solo diputado, tuvieran la posibilidad de también entrar a ser parte de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, cuestión que otras fracciones como el PT y Morena no estaban de acuerdo, ¿no? Entonces, eso fue uno de los conflictos por los cuales no se llevó a cabo esa sesión y se inició ya el periodo ordinario, el primer periodo del segundo año de esta legislatura, atendiendo esta iniciativa que ya se ha aprobado, lo que se conoce como la Ley Olimpia. Sí, se conoce con el nombre de, creo que de la diputada que la promovió, ¿no? No, de una persona que sufrió una agresión y que promovió que se hiciera ese tipo de reformas a los códigos penales para que estuviera sancionado ya este tipo de situaciones, lo cual creo que es una buena lucha de protección a las mujeres, a su intimidad y a los hombres también igualmente. Pues lamento no estar de acuerdo contigo, pero bueno, no será la primera vez. Así es. Pero a lo que voy es a lo siguiente. Esta es una de las legislaturas más flojas de las que yo tengo memoria en Quintana Roo. O sea, unos meses puedes hablar de que, bueno, la pandemia sí, pero la pandemia estaba respaldada y en este caso y con el presupuesto que ellos tienen, pues no hay motivo para que no establecieras algunas sesiones virtuales y bueno, por lo menos hacer la finta de que estás trabajando, ¿no? Pero aquí creo que a 4 dijeron que les había dado COVID y bueno, sus recuperaciones no fueron, pues inclusive como la de otras personas, la del propio gobernador de 15 días, sino que se aventaron 2 meses. Bueno, yo, y tú estabas en la legislatura anterior, llena también de críticas, de situaciones mal vistas, la posición de los Ramos, la del señor del panista Arcila, y bueno, por lo menos teníamos carne para criticar, pero estos ni eso. Y luego la llegada nuevamente de Martínez Arcilla cuando tiene una investigación pendiente, porque en la legislatura pasada, que también estuvo ahí presidiendo la mesa directiva, bueno, que entonces era la comisión, ¿verdad? Así es. Y él estaba ahí, y bueno, varios millones de pesos de disqueayudas y canastas y no sé qué tantas cosas que no ha logrado comprobar. ¿Y cómo es que ahora otra vez a una posición de esa naturaleza? Pero ahora para tenerlos a todos inmovilizados, tal parece que les hubiesen dicho, engarróteseme ahí. Sí, siguen las mismas personas controlando el Congreso, las mismas figuras, y sí tiene una serie de disparidades esta legislatura, como bien señalas. Por ejemplo, en este segundo periodo de sesiones, de 32 sesiones que normalmente son las que debería tener el periodo, nada más tuvieron 16 sesiones, es decir, el 50%, y no tuvieron la capacidad política de poder establecer reuniones virtuales como ya lo tiene el Senado, como lo tiene algunos otros congresos. ¿Por qué? Porque no quisieron hacerlo. Y sin embargo, están generando iniciativas como si fuera producción de pan. Por ejemplo, la legislatura 14ª tuvo 94 iniciativas que se presentaron en esa legislatura. La 15ª, 233. Ahí se fueron también presentando una gran cantidad de iniciativas. En el primer año, a la fecha, según cifras, porque también hay una distorsión en toda la información que tienen, señala que tienen 282 iniciativas y otra 233, es decir, ya en un año igualaron o superaron lo que fue toda la legislatura anterior. Pero si revisas la calidad de las iniciativas, son muy pobres, tienen cosas que no
no proceden, que son nada más de índole mediática, como esta de castración a los violadores, castración química. Esta ley que quiere impulsar también el diputado Gustavo Miranda de legítima defensa, que trae muchísimas situaciones, porque si es de tener un arma, ya la Constitución te lo permite. Si es de que esa arma la utilices dentro de tu casa, pues ya tienes otro contexto penal. En fin, cosas que no miden en este sentido. Muchas de las iniciativas son ocurrencias o una iniciativa nada más para decir que en lugar de los jóvenes se dediquen al deporte, que diga las y los jóvenes, niños y niñas, se dediquen al deporte. Y esa es toda la iniciativa. Entonces, sí, como lo hicieron aquí en la Cámara de Diputados, ¿no? Ahí sube la señora cuando estamos en crisis de toda la naturaleza, económica, de salud, educativa, de seguridad, etcétera, etcétera, y sube, hay que cambiarle el nombre a la Cámara. Ahora debe ser Cámara de Diputados y de Diputadas, Cámara de Senadores y de Senadoras. Oye, qué bonito sería que estuviésemos sin problemas, que el piso estuviera parejo, que realmente se hubiese combatido la corrupción, que tuviéramos funcionarios de primera, etcétera, etcétera, como para decir, ay, sí, hay que analizar si además le agregamos al de la tercera vía, ¿no? Pero está el país en medio de crisis, de conflictos, y además, bueno, pues lo acabamos de ver que para el presupuesto del año que entra, los diputados no se hicieron ningún recorte, sino todo lo contrario. nada. Aquí este Congreso sigue siendo el más caro y vamos a seguir insistiendo en que ahorita que viene un presupuesto de austeridad, pues que reduzcan por lo menos 100 millones de pesos, porque tienen un presupuesto del doble que tiene el Congreso de Yucatán, y Yucatán tiene más municipios, más población, y no tienen por qué tener más recursos que el de Baja California y de Yucatán, que tiene el mismo número de diputados. Entonces es una cosa que deberían destinar ese recurso a otro tipo de programas, ¿no? Héctor, ¿qué te parece tus curuleros? El acuñamiento de esa palabra fue lo que me cae de variedad, pero bueno, tiene razón en ese sentido, porque aquí en el Estado es una de las legislaturas efectivamente más improductivas y más caras que hay en el país. Lo más representativo es que esta única ley que han aprobado, salen y la festinan, echan los cohetes al aire y como si fuera una gran iniciativa la que aprobaron, pero dejan de lado las más importantes. Yo desde hace tiempo vengo manejando que se tiene que aprobar las reformas importantes que se tienen que dar a la ley de responsabilidades de los servidores públicos. Es una de las que es una gran deuda que se tiene con la gente, con la población de Quintana Roo. ¿Y por qué digo que es la gran deuda? Pues porque es una ley que nos permitiría que ya se castigue definitivamente a todos los funcionarios públicos de todos los niveles, presidentes municipales, los mismos diputados, que se les castigue por el desvío de recursos públicos, es dinero del pueblo. Entonces, esa es una iniciativa de ley que es la más importante que considero que se debe dar si de veras quieren combatir la corrupción. Junto con esa se debe de también modificar el Código Penal para que se endurezcan las penas por robarse el dinero del erario público. Esa también es una de las grandes deudas que tienen los diputados con la sociedad. Otra de las más importantes, la revisión de cuentas públicas. En ninguna de las partes que existen dentro de la ley orgánica, tanto del Congreso como de la misma ley de responsabilidades, y en ningún lado aparece la forma que se debe de dar a conocer la cuenta pública. Cuando cualquier ciudadano común escucha, es que están revisando las cuentas públicas en el Congreso del Estado, pues no se lo imaginan cómo puede ser. Algunas personas dicen, pues revisar la cuenta pública son los gastos que tuvieron, por ejemplo, en el gobierno del Estado,
es una revisión a fondo, pero son miles de cajas, miles de documentos. Entonces, ¿cómo le hacen para revisar todo esto? En ese sentido, desde que me tocó estar en la 10ª legislatura, yo acudí a la Auditoría Superior de la Federación, porque la Auditoría Superior del Estado, pues también aquí en este caso viene siendo juez y parte. La auditoría depende del legislativo, desgraciadamente, y digo desgraciadamente porque jamás van a sancionar a los jefes, en este caso los diputados son sus jefes, y ahí lo que nosotros proponíamos que hubiera esos cambios para que no hubiera ya esa opacidad en cuanto a la rendición de cuentas. Ella te me va a permitir leer un documento que traje en el que yo proponía que se hiciera un cambio para la solicitud de las cuentas públicas. Este documento me lo dieron en la Auditoría Superior de la Federación, porque yo decía, bueno, ¿cómo presentamos? Porque cada vez que pedimos cuentas públicas hasta se burlaban de nosotros, de los diputados de oposición, porque los del PRI nunca pedían nada, desde luego. Pero decían, bien, te voy a mandar, ¿en dónde quieres que te mande las cajas? Te voy a mandar 2 camiones llenos de cajas para que los empieces a revisar de la cuenta pública. Entonces decían, no, espérate, hay elementos técnico-contables que son los que se revisan, no vas a revisar todas las cajas que te dan. Entonces, en la auditoría en la Auditoría Superior de la Federación me dieron estos elementos, que fíjate que no son muy difíciles de cumplir, pero son 9 y son muy sencillos. Primero hay que pedir un pliego de observaciones de responsabilidades y oficios de recomendaciones. Número 2, análisis de los subsidios, transferencias, apoyos para la operación e inversión, erogaciones adicionales y otros conceptos similares a detalle del 1 de enero al 31 de diciembre del año en curso. El número 3 son normas y procedimientos y sistemas internos para la fiscalización, control y evaluación de la cuenta pública. Número 4, análisis del presupuesto ejercido contra el presupuesto programado. Esto es importantísimo y nunca lo quisieron confrontar de esa forma, ¿no? Nunca lo han querido confrontar de esa forma. No, no lo van a hacer porque saben que no van a tener forma de justificar todos los gastos tan brutales que hacen siempre y que además, por lo general, nunca tienen ningún tipo de comprobación. Fíjate, voy a decirte esto. ¿Recuerdan ustedes cuando Laura Fernández Piña tenía a su cargo estas revisiones en el Congreso? Sí, era presidenta de la comisión. Presidía una comisión. Sí, la de Hacienda y Cuenta Pública. Así es. Bueno, pues entregó allá un dictamen de cuenta pública en el que culpaba de ciertos manejos que se antojaban irregulares a un personaje que actualmente es, bueno, y que ya era notario público. Bueno, pues hubo obviamente la inconformidad de esta persona, que tuvo a bien darme el texto, todo el formato Y pues empezó a moverse, ¿verdad? Dijo, bueno, ¿qué es esto? ¿Me van a denunciar o me piensan poner contra la pared? ¿Qué va a pasar? Y sabes tú que mágicamente, 48 horas después, se presentó un legajo exactamente igual, pero en el nombre, el renglón donde aparecía el nombre de este personaje, pusieron otro. En las mismas páginas, o sea, estaba en la página 19, lo encontrabas en la página 19, en la 28, en esta observación, en esta otra. Lo único que hicieron fue cambiar el nombre. Y esa fue doña Laura. Y no pasó nada, imagínate. Claro. Y no pasó nada. Y no pasó nada. Absolutamente nada. Cuando oye, fíjate que me salvé, que no sé qué, y me da el otro, y le digo, oye, los comparamos, ¿qué es esto? Piensa lo que quieras. Pues sí, puede uno pensar lo que quiera. Pues sí, ahí se ve, fue más que evidente la protección que tuvo. Y tengo los dos, ¿eh? Sí. Imagínate tú. Y resulta que, bueno, pues allá sigue y se pasa al verde y le dan una alcaldía donde hay caja registradora por sonar y suena y suena y suena en estos momentos. Pretende ser diputada federal,
pretende ser gobernadora. Oye, con estos antecedentes, ¿tienen vergüenza? El señor el auditor estatal, pues cuando lo cuestionaron porque dijeron, oiga, y de tantos movimientos, usted que lleva tantos años trabajando en la Auditoría Superior, del Estado, ¿no se dio cuenta? Pues sí, pero si decía algo me quedo sin chamba. Oye, después de estas declaraciones, darle la posición. Bueno, que de plano, a ver, yo los voy a ver muy bien y ustedes vean muy bien. ¿Tenemos cara de ser tan estúpidos? Eso es lo que piensan, que tenemos esa cara. Pero sí, de verdad que es increíble la forma en que ocultan todos los elementos técnico-contables para la presentación de cuentas públicas. Y eso no solamente lo hace el gobierno del Estado, sino que como ya es un deporte estatal y nacional también, pues cada quien presenta sus cuentas públicas de acuerdo como le viene en gana. Hablan con el Auditor Superior del Estado, les hace por ahí un ajuste, les cuadra números y dice, No, bueno... hombre, él les manda a los auditores. Sí, sí, por eso, pero les cuadra los números, Y nada se los más. tienen que, o sea, sí, pero son sus cuates del auditor, hombre. Por supuesto, por Entonces, supuesto. si no contratan a ese auditor, pues imagínate tú, les van a revisar renglón por renglón, pero como este es auditor cuate, ya saben que hay que mocharse a la hora de las verdades, ¿no? Por supuesto, y ese es precisamente uno de los grandes pendientes que tiene la legislatura, el hecho de que tenga que cambiar a un auditor que de verdad se preocupe por hacer unas auditorías a conciencia y que además una de las cosas que te comento así también muy rápidamente, que en la época que me tocó estar en el Congreso del Estado, nada más nos decían, bueno, se cuadraron las más importantes, algunas están con números rojos, pero como son gastos que después se van a comprobar, los van a aprobar. Pero ¿quién los va a aprobar? Si me estás presentando una cuenta, por ejemplo, la del Sistema Quintanarroense de Comunicación Social, se le autorizó para ese año fiscal, se le autorizaron, recuerdo perfectamente bien, se le autorizaron 140 millones de pesos y se gastaron 360 y tantos millones, o sea, casi el triple de lo que les habían autorizado y no se veía absolutamente nada que hubiera de cambios en el sistema quintanarroense. Y lo que nosotros decíamos, bueno, a ver, si ya se gastaron tanto, ¿por qué fue que se sobrepasaron? ¿Por qué hubo ese sobregiro? Si se les autoriza nada más una cantidad, ¿por qué ese sobregiro? No, bueno, es que más adelante, durante el tiempo que están trabajando, se dan cuenta de las necesidades y piden ampliación de presupuesto. Pero ¿a quién se la piden? Esa se tiene que autorizar en el Congreso. No, el Ejecutivo la puede autorizar y la absorbe. Pero a ver, ¿en qué ley de coordinación fiscal está eso? No, pues es que así siempre se ha hecho. ¿Y el auditor qué dice? Pues el auditor está de acuerdo. Entonces, se siguen utilizando esas mismas prácticas. Como eso te puedo platicar muchísimas anécdotas Bueno, más. ¿y cómo estuvo Galaviz lo de la oficialía mayor? La Oficialía Mayor del Congreso la Oficialía Mayor del Gobierno del Estado, que la desaparecieron, no, sí, y la que eso no puede ser, y que las leyes, y los diputados calladitos. Y habían dicho algunos diputados que iban a meter una controversia constitucional por haber efectuado ese cambio sin autorización del Congreso, pero no la han presentado, no han hecho esa, nada más amenazaron, pero no la han hecho, ¿no? Entonces, pues ¿cómo van a ir si esto pondría ahí en problemas al gobernador? Y bueno, y luego ¿por dónde le va a entrar migajón al bolillo? Sí, que ese es el tema que se ve que sigue siendo el mismo procedimiento que existía cuando estaba el PRI en el gobierno y que no ha cambiado la práctica política en ese sentido. Vemos que sigue siendo la misma historia y que si hay un control de los grupos y fracciones para seguir manteniendo el control del Congreso. Si bien es cierto que la idea de que hubiera una junta de coordinación para que no estuviera un solo grupo en el control del Congreso durante los 3 años y ahora se divide año con año, pero ese control es parte de decir, bueno, ahora el botín te toca este año a ti y el siguiente año le va a tocar al otro, o sea, como si fuera un acuerdo de tahúres, de decir, bueno, en esta te toca a ti ganar, pero y no me revises a mí lo anterior,
para que todos estemos en paz y tranquilos. Y eso no debe de ser, porque como dice Héctor, yo creo que una de las grandes carencias que tiene nuestro marco jurídico es de que a los funcionarios públicos no hay una estructura de forma de hacer que rindan cuentas y que tengan sanciones. No la hay. La ley de responsabilidades, el juicio político, no tiene el mismo peso que si tuviera alguna situación de alguna denuncia, un particular o alguna empresa. Ahí sí tienen una serie de sanciones, de cárcel, de la cantidad de multa que tienen que pagar, etcétera, etcétera. Pero el funcionario público no tiene nada, simplemente a lo mejor el gran castigo pudiera ser inhabilitación por 1 año, 2 años, 3 años y ya. Sí, bueno, estas son las leyes que les corresponde a los curuleros presentar la iniciativa y luego aprobarlas y todo. Así es, muy y bien, no lo van a aprobar. ¿Qué representan ya realmente los congresos locales? ¿Qué representan? ¿Representan realmente la figura de un Estado autónomo? Bueno, yo creo Porque, miren, tenemos y tenemos el tribunal, el tribunal, pues, Superior el otro de poder, Justicia. el judicial. Y el Poder Judicial, sí. Y el Poder Judicial también está supeditado, su presupuesto está supeditado también a lo que se determina en el Congreso del Estado. Sí, también pero por a ver, eso precisamente... este Congreso, a lo que voy es a lo siguiente, perdónenme la distracción. ¿Qué pasa? A Capella le han autorizado, y sobre todo el año anterior, un sobrepresupuesto. ¿Con cuáles resultados? Hace unos días tuvimos el informe del gobernador. ¿Qué hubo? Una ligera pues crítica por parte del señor Martínez Arcila, más bien para taparle el ojo al macho, y bueno, y mejor, pues más vale que pasa lo que en las familias, ¿no? Mejor que te regañe tu papá y no que venga el vecino y te dé una cachetada, ¿no? Entonces, bajo ese mismo concepto, pues mejor el Martínez Arcila decidió lanzar ahí uno que otro crítica sobre el manejo de la pandemia, en fin. Pero no hubo un posicionamiento de partidos, sino tal parece personal de cada uno de estos curuleros para quedar bien o para quedar más o menos o para no buscarse problemas, pero no definen una posición de partido, no definen una posición ideológica, no hacen ni una crítica ni una alabanza con base, ¿no? Porque podría ser también lo contrario, reconocer algún trabajo, etcétera, y hacerlo con bases, no con lambisconería, ¿verdad? Y luego vamos a ver el desfile de los titulares de las dependencias, ¿verdad? De los señores secretarios. ¿Y qué van a decir? ¿Y qué les van a preguntar? Y sabedores los diputados que en sus manos está que se mantenga Montes de Oca en la posición o que se mantenga Capella en la posición. Sin embargo, son incapaces de ponerle siquiera un plazo para que vuelvan a presentarse a rendir cuentas en un renglón tan susceptible y que tanto daño le ha causado a Quintana Roo como es la seguridad o la inseguridad en la que se vive, como lo quieran ustedes ver. ¿Qué vamos a esperar ahora de estos señores que no trabajan en la comparecencia de cada uno de los que está ahí? Alguno se atreverá a decirle a quien está manejando estos programas como los de solidaridad y bienestar y todo eso: oiga, ya tiene usted mucho tiempo como encargada del despacho, fíjese, creo que debemos de mandarle al gobernador que ya nombre un titular responsable, porque a usted no lo han hecho titular porque no tiene los años de residencia en el Estado. Entonces nomás les estamos haciendo al cuento, ¿no? Entonces, digo, ¿qué se va a hacer ahí? Vámonos al corte y ahorita que regresemos me dicen. En un momento regresamos a Reporte 10.
Quintana Roo vive. Vivir intensamente tiene un gran significado. En Hospital Americano tenemos más de 20 años en Cancún y con un excelente servicio médico. Área de urgencias, radiología y laboratorio las 24 horas. Visítanos en Retorno Viento 15 Supermanzana 4, teléfono 287-80-22 al 29. En Hospital Americano, cuidamos lo más importante de tu familia. Y bien, pues comentábamos, no han hecho nada estos señores, ¿verdad? Han presentado 200 o 500, vete tú a ver quién tiene la paciencia de leerlas. Pues la prueba está que si no han hecho ni un llamado es porque ni mediáticamente valen la pena. Pero, y ahora que vienen las comparecencias, y ahora que viene este compromiso para hacer reclamaciones de quienes definitivamente no han estado trabajando, ¿eh? ¿Me quieren decir ustedes el titular de comunicaciones que ha hecho? Nada. Antes Campaña. por lo menos ahí nos daban a tole con el dedo con la ley de movilidad, pero ahora ni eso. Respecto a ¿Me eso, quieren hay ustedes acá- decir qué va a decir la secretaria de Salud? Sí, ¿Que todo lo hicieron bien? Fíjate, respecto a la Y- ley de movilidad, acaban de presentar dos diputadas propuestas muy similares para que las concesiones de los taxistas, en vez de que se regresen al gobierno del estado, se hereden. O sea, eso es lo más maravilloso, según ellas, que han estado presentando. Entre Bueno, las dos, cada quien la presentó a ver, por su díganme lado. ustedes, ¿qué va a decir la de educación? ¿Que está cumpliendo con la norma federal? Ah, muy bien. Nada más que ella también tiene un estatal, y esta estatal la obliga a la educación bilingüe. ¿Me quieren ustedes decir si en las comunidades mayas, a donde están mandando el material desde el centro, hay quien esté dando la lengua materna para que los niños de primero y segundo año que no hablan bien el español puedan entender? No, No, claro que no. ¿Y se acuerdan ustedes que se aprobó una ley para que la educación en todo el estado fuera bilingüe también para inglés-español? O español-inglés, perdón. Así Es letra es. muerta. ¿Y dónde está? Sí, no ¿Y hay en dónde está cumplimiento del qué nos va a programa. decir la secretaria de Educación que anduvo haciendo siquiera un recorrido para ver cuáles escuelas podrían rehabilitarse durante este ciclo escolar para que cuando se presente ya la cátedra de nuevo presencial estén las escuelas en buen estado? La señora va a reportar si recibieron el número de libros de texto y se repartieron y cómo. Sí, así es. No hay. Digo yo, pues nomás vean cada una de estos personajes, qué es lo que han hecho. Sí, no están cumpliendo en el caso de los secretarios con los programas que se habían establecido como parte del Plan Estatal de Desarrollo. Entonces es algo que tendrían que hacer el reclamo los diputados. Pero como bien dices, el tema es que ellos no lo van a hacer y desafortunadamente ese buen marco teórico de poderes de un Estado, pues lo están incumpliendo, porque efectivamente el equilibrio que debe haber entre un poder ejecutivo que tiene un control y supervisión del poder legislativo y el judicial igualmente tiene una interacción de respeto entre poderes y que hace el equilibrio para que funcione bien, pues no se da, a pesar de que ha habido estos cambios de oposición entre el gobierno del Estado y el Congreso en cuanto a fracciones parlamentarias, en la práctica sigue siendo exactamente lo mismo. Esperemos cuál es la línea que marca el gobernador. O no hagamos esto porque se va a molestar el gobernador. No hagamos esta otra situación porque no es conveniente para mi carrera política. Y entonces, ¿cuándo vamos a tener un Congreso de Diputados que representen los intereses del pueblo? Eso Pues está
¿Dónde Está difícil, porque yo quiero ver quién se va a atrever a decirle a la señora de Hacienda, ¿por qué no nos desmenuza cómo han estado los gastos y los préstamos de los últimos tiempos? Porque mire, es un bailoteo de las cifras. De repente me encuentro con que ya pagamos 700 millones. Ah, ¿y entonces para qué pidieron 2,000? Así Pues es. nomás hubieran pedido 1,300, ¿no? Sí, tan simple como eso. Es lo que estábamos comentando Oye, hace un momento. es el baile de las cifras. Y luego pues ya ven que a las personas que tienen en estos momentos autoridad en diferentes renglones, óiganme, los números no se les dan, pero ni los números ni las declaraciones. Ya ven ustedes al Cuatemochas, a Blanco. No, pues de los 10 delincuentes más buscados, ya atrapé 7, ya nomás me faltan 4. Sí. No, pues así vamos re bien. Bueno, pero vayamos a esta tierra, Darío Flota. ¿eh? No, ya, pues Air France se comprometió a que tal vez, y que de acuerdo con las circunstancias, bueno, pues el 3 de octubre a lo mejor ya está volando, pero pues me parece que todo este año no vamos a recibir vuelos europeos. Ah, caray. ¿Y entonces cómo están en semáforo amarillo? ¿Y quién va a ser el epidemiólogo que se pare ahí a decir cómo aconsejó al gobernador, a la gente que estaba trabajando en esta área, para que cambiaran del color? Bueno, ya van a ¿Quién? entrar 8 epidemiólogos expertísimos. 8. Incluso ya dijo Gatell que los van a mandar a la ONU para que allá vayan a presentar su plan maravilloso. ¿Te refieres a los secretarios, a los ex A los secretarios de salud? exsecretarios que presentaron un maravilloso plan para acabar con la pandemia en 8 semanas. Espérame, aquí para empezar hay una mala información. Ellos dijeron para controlar, no para acabarla. Y sí hay medios de contención para evitar la propagación, que son los puntos que ellos pusieron. Yo me esperaba que la respuesta del señor Gatell y de don López fuera, ay, pero pues sí, gracias a todo lo que se robaron estos, es que estamos en crisis de salud, ¿verdad? Porque eso es lo clásico. Claro. ¿no? Pero no, entonces les dio por cambiar lo que estos exsecretarios señalaron como una contención de la epidemia a como una solución o como una erradicación de la epidemia, lo cual pues no lo dijeron así, no está así por ningún lugar, y me parece que si se hubiera conformado el Consejo de Salud, que está marcado en la Constitución, Así y se es. les hubiese mandado llamar, porque finalmente todos son médicos, ¿no? A diferencia de lo que el señor presidente hizo con el INSABI, de nombrar como titular a un arqueólogo, ¿verdad? Creo que las cosas, pues no estaríamos a lo mejor llorando 70,000 muertos. Muy difícil asegurar eso también. Y aquí también en el No es estado. culpable López Obrador ni ningún gobernador del virus. De eso todo el mundo está consciente. Lo que sí tenían era una responsabilidad para el manejo y para buscar la salud de todos. Mira, hoy que estamos grabando este programa, el señor presidente dijo que tenía 50,000 millones para vacunas. Uno de los negros de Cedillo, René Juárez Cisneros, porque se acuerdan que presumía Cedillo de que tenía 2 negros. Así es. Bien, pues este señor dijo, ¿de dónde, por qué no nos explican de dónde van a salir, en dónde están asentados los 50,000 millones que dice el señor presidente que tiene? Y ahí sale el próximo dirigente de tu partido, Héctor de Morena, Mario Delgado. Sí. Ah, pues del cierre de fideicomisos que vamos a hacer, porque de ahí vamos a sacar 150,000 millones. O sea, hay declaraciones tan burdas. Cuando nos dijeron que estábamos preparados, aquí mismo ya hubo señalamientos, y fue a fines del año pasado, sobre la experiencia que tenían quienes encabezan en los municipios y en el estado el renglón de protección civil. ¿Algún diputado levantó la mano, señores? No. No, obviamente ninguno. Y bueno, recordemos que a nivel estatal, quien estaba allá al frente, bueno, pues es una persona de toda la confianza del señor gobernador, lo ha cuidado, le ha servido, pero ¿y él qué sabe de huracanes, de inundaciones?
¿Dónde está la experiencia? Sí, brilla por su ausencia. Bueno, y te voy a decir que aquí sí había una situación hasta de orgullo, porque en huracanes severos no tuvimos muertos a causa del huracán, ¿eh? No, No ya, hubo. en ese No, caso no ya se han explotó. lamentado víctimas. Pero ahora que ves esto, dices, híjole, pues que Dios nos agarre confesados, ¿no? Porque por fortuna los hoteles ya tienen un protocolo, todo esto a seguir. Y bueno, pues eso ayuda y mucho. Pero, ¿y lo de y la ciudadanía? Y nosotros que tenemos allá gente que llega todos los días y que en sus estados de origen, pues no hay huracanes ni tormentas tropicales, no, hay aguaceros y que porque hay un norte en Veracruz y tal, hay otra serie de fenómenos, temblores, etcétera. Y pues ¿cómo te diré? La información para que la gente se prevenga en casos de esta naturaleza debe ser permanente y no la hay. No tienen la cultura, la gente que llega no ha tenido la cultura de esto. Sí, muy difícil para que la gente que venga de afuera tenga una cultura así, de antihuracanes. Muy difícil. Bueno, ¿y dónde está el responsable del área? Exactamente. ¿Y dónde están los diputados que no lo citan? Bueno, ahorita con lo de la glosa, vamos a ver cómo van a empezar a desfilar todos los secretarios del ramo y va a pasar lo mismo de siempre, que a pesar de que hacen el juramento de que no van a mentir, pues es lo primero que hacen, llegan y mienten, y muy descaradamente. Ese es el problema, que las comparecencias no resuelven absolutamente nada, son pérdidas de tiempo, es ir a escuchar lo que el funcionario quiere decir, y cuando se le empieza a rebatir con cifras y con datos, lo único que hacen es decir que es un ataque político el que está recibiendo. Entonces, porque yo estuve ya muchas veces en ese tipo de comparecencias y sé cómo se las gastan. Aunque les presente cifras, datos duros, de todos modos ninguno de esos los va a convencer. Ellos van a seguirse justificando por cualquier cosa que escuchen, de alguna crítica que salga, inmediatamente la van a justificar. Pero nunca van a decir la verdad, a pesar de que se les exige que se expliquen con toda claridad cuál es el problema. Si acaso llegan a reconocer algún error, inmediatamente lo minimizan y dicen, no, pero es que esto ya el próximo año se va a corregir, ya no va a ocurrir. Y cada año es lo mismo, entonces eso de la glosa del informe pues nada más es una pasarela inútil que no nos beneficia en nada, porque por lo mismo que estamos comentando, o sea que no hay ningún cambio en el marco legal, tan solo en el reglamento de comparecencias de todos los secretarios, no se ha tocado absolutamente nada. Ellos llegan nada más, hacen el juramento de que van o sea, bajo protesta de decir verdad, van a informar cómo está la situación y ahí se queda. Pero yo no he visto, de verdad no he visto a uno solo de los secretarios que han llegado a comparecer que haya dicho la verdad. Ninguno la dice. Llegan y dicen sus verdades, sus autojustificaciones y acaban por ponerse como los mejores funcionarios del mundo. Nunca van a aceptar críticas, ni tampoco van a hacer una autocrítica, eso jamás, sería pues impensable. Cierto, pero esto que dices que es una verdad, sin que le encontremos ni por ningún lugar a donde pueda tener una dosis de algo que no sea tan cierto, por la desgracia nuestra, pues no quiere decir que tenemos que doblar las manos, ¿eh? Claro Yo que creo no. que habría que promover, yo no sé si se pueda, Galaviz, asistencia de ciudadanos que en algún momento, independientemente de los que conforman el Observatorio Legislativo, puedan cuestionar a los secretarios. Pues mira, ese sería un gran avance, pero ni siquiera la asistencia a las comisiones que están revisando el trabajo de algún secretario se le permite la entrada a personas ajenas. Y eso tendría que ser abierto, tendría que ser Así es. y incluso con un orden de si la secretaria de salud va, que esté el colegio de médicos y todos sus afiliados al colegio de médicos,
psiquiatras, los psicólogos, los obstetricias, etcétera, todos, y que ahí cuestionen el trabajo de esa persona, ¿no? Que si va la secretaria de Educación Pública, que vayan los directores de los colegios privados también para ver qué es lo que está sucediendo con alguna situación en el sector. Ese sería un ejercicio democrático muy, muy correcto, no solamente de poder decir cómo estoy cumpliendo con el presupuesto que me asignan. Yo creo que tiene que ser mucho más abierto a ese tipo de cosas. Pero ese es soñar, porque si de por sí no hay manera de tener una injerencia en la revisión de las cuentas del propio Congreso, pues cómo van a permitir que se haga esa apertura para el resto de... Pues yo creo que tenemos que pugnar porque se haga. Claro, Eduardo, porque... esa es la lucha que tenemos que seguir haciendo, que mucha gente nos dice que no se cansan de que no les hacen caso en todo lo que cuestionan, pues decimos no, porque estamos cada vez exhibiendo la falta de capacidad de estas personas y no nos vamos a cansar y no vamos a estar dejando de estar presentando denuncias, aunque también en la Fiscalía pues vas y denuncias a uno de los diputados y pues dicen sí, cómo no, te tomo la denuncia, la declaración y pues la meten a un archivo que le servirá para negociar su incremento de presupuesto con el diputado en ese momento, ¿no? Entonces, les damos a veces cartas de negociación, sí, pero podría ser también de que si vamos a las dos partes que están haciendo una complacencia para protegerse unos a otros. Mira, esto que dice Eduardo, nosotros lo habíamos propuesto también, y te comento una anécdota también al respecto. Nosotros cuando comparece el secretario del ramo de lo que tiene que ver con el campo, en ese entonces llega y dice que los invernaderos, uno de los programas estrella del gobierno de Joaquín Hendrix, los invernaderos sociales o el invernadero Maya, o sea, hidroponía Maya, que en ese entonces no se llamaba así, era invernadero Santa Cruz. Nosotros propusimos, ya que había muchas quejas, cuando llega el secretario del campo, propusimos que llegaran los ingenieros que estaban a cargo del invernadero, porque ellos se quejaban mucho de que no había un verdadero plan de trabajo y que tampoco los tomaban en cuenta para las decisiones que se deberían de tomar ahí para que pudiera tener una mejor producción. Y también que estuvieran ahí presentes un grupo por lo menos de todos los que trabajaban en ese invernadero. Y la respuesta o el argumento que nos dieron pues fue tan simple como pueril. Nos dijeron, es que si ellos vienen aquí para cuestionar al secretario, entonces ¿para qué están ustedes que son representantes populares? Esa es con ese argumento se escudaron, y ya cuando decíamos que llegaran los médicos para que también cuestionaran al secretario de Salud y lo mismo con los demás secretarios, pues simplemente nos decían, es que no es posible que ustedes renuncien a su labor como diputados, porque ustedes son representantes de todos esos grupos que ustedes quieren traer. ¿Para qué quieren traerlos entonces? O sea, ese es el argumento que daban, pues, para no permitir la entrada de nadie más a las comparecencias. Y era una situación que todo el tiempo estábamos batallando para que permitieran que entraran las personas que querían entrar. Incluso propusimos, ya que no quisieron que llegaran los afectados directos, por lo menos que permitieran que entraran los medios. No, pues, permitir que entraran los medios es era que tanto después así como... después de cada comparecencia de un funcionario de estos, pues cada de los integrantes de la comisión, cada uno tiene su visión, y el rato que estuvo atento y otro rato que estaba pensando en la inmortalidad del cangrejo y se distrajo, y en fin. Pero fíjate, Eduardo, aquí te dejo esta tarea. ¿Por qué no se exige la instalación de cámaras dentro de estas sesiones? Mira, fíjate que ya están haciendo la transmisión, ¿eh? Ya hay en muchas de las sesiones de las comisiones, ya se están transmitiendo en vivo, que eso fue una de las exigencias de Parlamento Abierto,
y sí se están haciendo, a lo mejor no en todos los casos. Yo espero, y vamos a estar puntuales viendo las comparecencias para ver cuál es la dinámica que se da, y yo espero que sí las transmitan vía página del Congreso y que también se publicite, ¿no? Y que a lo mejor pedirle a algunos diputados que esté atento a las redes sociales, porque a lo mejor en la comparecencia de un secretario alguien le pueda mandar un mensaje a un diputado para decirle, pregúntale esto, ¿no? Y empezar a hacer ahí un poquito de interacción con los ciudadanos. Creo que vamos a proponerlo, vamos a pedir que se sigan presentando y que abran sus teléfonos para mensajes que les mande la ciudadanía para que cuestionen a los diputados. Eso, pues sí, porque sí, creo que francamente irrita, provoca. Claro. Hay un desempleo, no solamente en Quintana Roo, en todo el país, brutal. Hay quienes andan buscando trabajar y quienes tienen un sueldo y un contrato por 3 años fijo, inamovible, no solamente no cuidan su trabajo, sino que no hacen su trabajo. Oye, ¿no les parece esto paradójico, pero también inaceptable? No, totalmente. Claro, debería de haber incluso alguna penalización para cuando no se cumplan los objetivos de si, por ejemplo, se presenta una agenda legislativa en conjunto y hacer evaluación mensual para ver qué tanto han avanzado y si no avanza en ese sentido, pues alguna penalización. Pero desgraciadamente pues mira, no hay posibilidad. Son incapaces, mi querido Héctor, de hacer ya no una agenda legislativa, una hojita donde marquen jerarquizaciones de asuntos importantes para atender. Sí, así es. Ya así olvídate de una agenda y de cumplir y de una hojita, caray. Oigan, tenemos que ver primero esto, luego esto, luego esto, luego esto. Pero encima de todo, además, nuestra columna vertebral es el turismo. Ya tendrían que haber venido diputados a intentar hablar aquí mismo a la Cámara, a respaldar a los diputados federales y decir, oye, aquí te echamos montón, pero necesitamos hacer algo. Ya tendrían que haberse presentado en la mañanera para decir, oiga, señor, ¿y cuándo llega turismo para allá? ¿Y qué vamos a hacer con este y este otro renglón? No, nada, porque además de su labor legislativa, son gestores, ¿o no? Sí, claro. Y luego, pues no lo hacen, simplemente no lo hacen. La gestoría, en ese sentido, si no les interesa o no les deja algún tipo de dividendo político o económico, pues simplemente la gran mayoría no lo hace, no les interesa. Bueno, pues ya hay que darle su jaloncito de orejas, ¿no, Galaviz? Sí, pero te digo, desafortunadamente no hay manera de hacerles un castigo porque no tienen un marco jurídico que les dé una sanción por el incumplimiento, por que hacen mal las cosas. Eso, el castigo. Pues mira, el castigo está en manos de los ciudadanos. Así es, no hay otra. A ver cómo le van a hacer para votar ahora. No, y ahora que quieran reelegirse algunos de ellos, a ver cómo le hacen. El tema de los que siempre andan brincando de plurinominales como Eduardo Martínez, pues bueno, él controlando su partido le van a permitir que pueda brincar de plurinominal a otra posición si es así, pero si se pone a que esté en una boleta, yo creo que nadie lo elige. No, por supuesto pues que sí. nadie. Ahí está, si no hay dentro de las leyes artículos con los cuales pueda uno castigar a quienes no cumplen, castigar a quienes roben, bueno, pues ahí viene el día de las votaciones. Pues mira, es así de simple. Por ejemplo, lo que habría también que pedirle a todos, pues es que recuerden aquel lema que tenía un ex candidato al gobierno del Estado de México, ¿verdad? Tomen lo que les den, pero voten por Rubén. Bueno, pues dadas las circunstancias de necesidad, agarren lo que sea, pero no por esa bolsa de despensa, o por esos medicamentos, o por una dádiva, dizque porque tiene usted la tercera edad, o es joven emprendedor, o póngale como quiera, que no es más que programas electoreros para comprar votos y voluntades. Vote, analice quiénes son los candidatos, sobre todo para posiciones
en las cuales su inutilidad es todavía mayor, que es la de los curuleros. Así es. Sí, el poder legislativo, desgraciadamente, es el único de los poderes que no tiene forma de regularse y tampoco han encontrado la manera de autorregularse, porque, por ejemplo, el Poder Judicial pues tiene el Consejo de la Judicatura, que aunque también no sirve para gran cosa, pero por lo menos ahí está. El Poder Ejecutivo, pues está la propia Cámara de Diputados, pero a ver quién regula a la Cámara de Diputados si ellos mismos nombran al Auditor Superior del Estado. Entonces, ¿quién les va a hacer que presenten cuentas? ¿Quién les va a exigir cuentas? Pues desgraciadamente el Poder Legislativo es el único que no tiene quien le vaya a regular sus cuentas, porque en el caso de las cuentas públicas del Poder Legislativo, pues ellos se autorregulan y se aumentan lo que quieren y no hay ninguna posibilidad de que alguien les diga sí o no, porque quienes votan ese presupuesto pues son ellos mismos. Entonces son juez y parte y no hay posibilidades de que haya una regulación para evitar los abusos que se dan muchas veces en el Poder Legislativo. Entonces eso es uno de los problemas que se tienen que corregir, se tienen que resolver. En el caso de la auditoría, como bien comentaba hace rato, le preguntaban al auditor, bueno, ¿por qué no dijiste nada? Pues es que si digo algo me corren. Y efectivamente... Sí, lo comenté. Sí, por eso. Es lo que te digo, que no hay en este momento una regulación ni ningún órgano que regule al Poder Legislativo. Entonces, mientras no exista nada de eso, pues vamos a seguir viendo los abusos que estamos presenciando cada año y a cada rato. En el caso del dineral que se gastaba Eduardo Martínez Arcila en ayudas, en ayudas sociales, que decía, fueron más de 100 millones de pesos. ¿Dónde está ese dineral? Pues nunca. ¿Dónde está la investigación? Nunca dieron nada, ningún tipo de información. Y es que como no hay nadie que los regule, pues a ver, vamos a decirle al Poder Judicial, por ejemplo, que se metiera ahí a revisar. Ver, ahí está, ¿no está ahí ese señor del Pozo? Por ejemplo. Sí, pero él va a decir que solamente él vigila a los del Poder Ejecutivo porque el Legislativo es un poder independiente y así se la va a zafar. Pero efectivamente, las denuncias que presentamos tanto a la Fiscalía General de la República como en la Fiscalía del Estado sobre este tema de las famosas ayudas sociales, pues no caminó nada. Y ahora en esta legislatura simplemente la información ya no la suben. Ya se ahorran el que les estemos cuestionando porque no tienen ninguna información en la fracción del artículo 91 que se refiere a ayudas sociales, no tiene ninguna información esa página, esa liga. Simplemente ya no suben la información. Y siguen dándole. Bueno, pues, ¿qué les parece si estamos muy pendientes de la glosa y nos volvemos a reunir? Excelente, sí, claro. Lilia, claro que sí. Con mucho gusto. ¿Verdad? Claro para ver quién es quién, porque pues creo que gran parte de la paralización y de los problemas que nos están ahogando, pues es la ineficiencia, no solamente en algunos casos de los gobernadores, sino de sus funcionarios. Así es. Y me parece que, y se dijo mucho cuando vino el cambio de gobierno, que había muchos compromisos con Morelos y con Puebla, ¿verdad? El de Morelos ya se fue y el de Puebla se murió. Entonces, parecería que llegó el momento de comprometerse con los quintanarroenses. Eso debería ser. Así es que lo que comentaba, si no hay un cambio total en el marco legal del Estado, no vamos a tener ninguna posibilidad de que haya cambios que realmente beneficien a la gente. Porque todas las iniciativas de ley o son muy ambiguas, o son iniciativas ociosas, o son iniciativas que no regulan nada, o son iniciativas de ley que no sancionan a nadie, o son iniciativas de ley que benefician solamente a la clase gobernante y no toman en cuenta para nada a la población. Entonces, yo estuve revisando, bueno, igual en el caso de Observatorio Legislativo lo han hecho infinidad de veces también.
han estado revisando todo el marco legal y nos encontramos con que son leyes que incluso están completamente desfasadas, muchísimas de ellas ya están obsoletas. Hay leyes que datan de más de 40, bueno, digamos, desde que se inició, desde que se estableció como Estado libre y soberano Quintana Roo, desde entonces datan y no se les ha tocado para nada. Entonces, mientras no se modernice, mientras no se cambie el marco legal en favor de la ciudadanía, en favor de la transparencia, en favor de la rendición de cuentas, nunca vamos a tener realmente un poder legislativo que le sirva a la ciudadanía. Eduardo Galaviz, una última intervención porque ya nos tenemos que ir. Gracias, Lilia. Y sí, efectivamente, yo creo que lo que se tiene que hacer también es revisar qué tenemos de marco jurídico y antes de empezar a meter nuevas iniciativas. Es cierto, hay muchas iniciativas que no están tocadas desde hace mucho tiempo y ahorita tenemos alrededor de 170 leyes que tenemos que acatar en diferentes cosas. Entonces, si hay ya 200 iniciativas, pues ¿a qué número de leyes vamos a llegar o qué reformas de esas leyes vamos a llegar? Y van a ser totalmente difíciles de revisar si estás incumpliéndolas o no. Yo creo que tiene que haber una reflexión seria y no de protagonismo como está sucediendo actualmente. Muchísimas gracias a ambos por su participación, por darnos también toda esta información, los puntos de vista. Y les reitero, yo creo que después de la glosa, pues hay que ponernos muy duros con cada uno de estos funcionarios, que también nos cuestan un dineral, ¿eh? Sí, claro. Sí, muchísimo dinero. Pero mucho dinero. Son muy caros y muy ineficientes. Sí, son muy caros para no ver resultados de nada, ¿eh? Bueno, y sobre todo porque vienen también los informes de los municipios y muchos de ellos ya vienen arrastrando denuncias muy severas y muy comprobaditas por diversas organizaciones de la sociedad civil que están pendientes. Muchísimas gracias a todas estas agrupaciones que se dan a la tarea, como el Observatorio Legislativo, como el Observatorio Ciudadano, como Ángel Ciudadano, de estar al pendiente de qué es lo que están haciendo, qué es lo que no están haciendo y de qué manera nos están llevando al baile. Señores, muchas gracias por estar en Reporte 10, muchísimas gracias a usted por el favor de su atención y hasta el próximo domingo. Ahora tiene usted a la mano más herramientas informativas para que emita su propia opinión. Comuníquese con nosotros, aporte sus comentarios y sugerencias a los correos y redes sociales que aparecen en su pantalla. Mientras, le invitamos a sintonizar Reporte 10 la próxima semana, a la misma hora, por esta señal que siempre va contigo.